Estábamos en la selva. Nuestro pelotón había instalado una base de operaciones en un claro del bosque. El helicóptero que nos trasladó nos dejó y se retiró del lugar. Apurados bajamos nuestras bolsas y nos fuimos a presentar con el encargado del lugar. Era el teniente Castillo, y nos dio instrucciones y nos puso al tanto del operativo que realizaríamos en la madrugada. Ese día nos asignaron un espacio para que descansáramos y estuviéramos pendientes para nuestra salida, que sería amaneciendo. Solo quedaron en confirmarnos la hora de salida, por lo que una vez estando en el lugar que nos proporcionaron nos dispusimos a descansar. La mayoría se durmió. El viaje había sido muy ajetreado y casi estábamos exhaustos. Siendo aproximadamente las 2 de la madrugada, un sargento nos hizo un llamado y nos dio indicaciones para que nos uniformáramos debidamente y nos preparáramos, ya que se aproximaba la hora de salida. En ese momento nos levantamos y nos preparamos para la operación, preparamos nuestras armas y en pocos minutos ya estábamos listos. El sargento Domínguez era nuestro encargado y nos condujo hasta un vehículo que nos estaba ya esperando. Todos lo abordamos y dicho vehículo nos trasladó hasta la zona de hangares de un pequeño helipuerto, donde ya nos esperaba un par de helicópteros. El sargento Domínguez nos dividió y nos repartió en cada helicóptero. Una vez que abordamos, nos trasladó hasta la gran selva. Me di cuenta que era la selva por la extensa vegetación que se podía apreciar desde las alturas. Aquellos helicópteros volaban a mediana altura. Nos llevó hasta una zona donde se apreciaba un poblado, y en las afueras de aquella población había un lugar plano, donde descendimos, y el sargento nos dijo que era el lugar. Ahí bajamos y el sargento nos formó en 2 hileras. Ahí nos dio instrucciones. Se paró al frente de todos y con un semblante serio nos dijo: Señores, la operación que llevaremos a cabo es de vital importancia para nuestro país. Los rebeldes que hay en esta región son muy peligrosos. Debemos estar siempre muy alertas. Nos dividiremos en 2 patrullas, una al mando del cabo Benítez y la otra a mi mando. Contamos con un guía cada patrulla. Entraremos por 2 flancos a la zona conocida como Paso de la Isla. En base a inteligencia, sabemos que existe una base de la guerrilla. Nuestra misión es destruirla, y saben a qué me refiero, recalcó aquel hombre con voz burlona. Así, tal como fueron sus instrucciones, se realizó la división del personal. Un guía nos condujo por aquellos terrenos selváticos, donde solo la vegetación existía, y solo se escuchaban los ruidos de los animales de la selva. Caminamos en terrenos pantanosos, donde las botas resbalaban, y para colmo, una ligera llovizna se hizo presente. Nuestro andar duró varias horas, y como se había planeado, arribaríamos al Paso de la Isla apenas los rayos del sol estuvieran por salir. Ya serían las 5 de la mañana, cuando el sargento pudo divisar por los binoculares la ubicación del campamento guerrillero. Desde ese punto teníamos que movernos con mayor cautela, ya que cualquier falla nos podría descubrir nuestra ubicación. Cada vez nos acercábamos más. El otro grupo estaba del otro lado, en el sector contrario. Nuestro objetivo lo teníamos a la vista. Se podía apreciar el humo de leña de un fogón donde cocinaban los rebeldes. Algunos guardias con fusiles estaban dispersos por aquella pequeña base. Serían unos 8 guardias, pudimos notar. A la vez que nos acercábamos, los compañeros que entraban por el otro flanco fueron descubiertos, y en un instante se desató un infierno. Sonaron varios disparos, y la contestación por parte de nuestros compañeros no se hizo esperar. Por orden del sargento, a nuestra patrulla siguió caminando y dio la orden que ya que estuviéramos más cerca atacaríamos a los rebeldes. Así lo hicimos. Los disparos por el otro sector seguían, y ya que estábamos a unos 10 metros, nuestras armas impactaron por el otro flanco a los rebeldes, y en cuestión de minutos todo había terminado. Algunos rebeldes huyeron internándose en la selva. La mayoría cayó ese día. La operación había sido exitosa. De nuestra parte, solo habían caído 2 compañeros. Barrimos con toda esa base y al final quemamos el lugar. Por medio del radio
se nos ordenó explorar la zona y tratar de sacar información si es que se pudiera. Revisando entre los caídos, encontramos a uno que solo estaba lesionado del brazo. Lo curamos y lo llevamos con nosotros. Por cuestión de seguridad no regresamos por el mismo lugar, ya que podríamos ser emboscados. El punto de reunión sería otra población que se encontraba a 5 horas de ahí. Evacuamos aquella base, dejando todo destruido. Un guía había sido herido y llevábamos el cuerpo de nuestros compañeros caídos, lo cual nos hizo más tardado nuestro traslado. Caminamos bajo la guía de aquel único civil que sobrevivió y que nos había guiado en un principio. Cuando salimos de aquella base en la selva, ya casi era el mediodía. Teníamos planeado llegar al otro punto como a las 6 o 7 de la tarde, siempre y cuando no hubiera algún inconveniente, pero con el cargamento de nuestros compañeros y los civiles lesionados, nuestro paso por aquella selva se hizo eterna. La mayoría de los que veníamos ya estábamos cansados, no sé cómo, y a pesar de haber tomado otra ruta de salida de aquel lugar, al pasar por un pequeño río, fuimos emboscados por un grupo de civiles. Varios compañeros cayeron, entre ellos el cabo. Para ese entonces, ya la tarde-noche se acercaba. No sé si eran las 7 de la noche o más, pero gracias a ello pudimos camuflajearnos en la oscuridad que hacía la vegetación. Habíamos respondido a los disparos cuando nos logramos parapetar. Los disparos de los rebeldes provenían del otro lado del río, de una parte alta. Lo pudimos notar por la luz de los disparos. La balacera se armó de un lado del río, disparaban y nosotros repelíamos la agresión. De pronto, de la profundidad de la vegetación, entre el río, venían saltando dos seres que pude notar que eran de color negro, con cuerpo como de un chivo. Caminaban en 2 patas y saltaban en 4. Eran seres grandes, de aproximadamente 3 metros de alto. Se veían terribles, pero lo que más me pudo es que su cara era horrible, su cara como de humanoide, una barba de chivo, ojos rojos y unos cuernos de alce de varias puntas. Cuando corrían, bramaban con gran fuerza, y uno de ellos se dirigía hacia donde provenían los disparos de los rebeldes, y en un momento vi cómo empezó a matarlos uno por uno. Las balas no les hacían daño, y un miedo terrible se apoderó de mí, y pude notar en las miradas de mis compañeros lo mismo. En eso, un grito salió de la garganta del guía que aún estaba con nosotros, quien nos dijo: ¡corran! ¡Vámonos! Son los guardianes de la selva. El grito de aquel hombre me despertó de mis pensamientos, y es que para ese momento el otro ser ya se acercaba hacia donde nos encontrábamos nosotros. Al momento que me incorporé y tomé mi arma, aquel ser ya estaba destrozando al primer compañero que encontró. Todos le disparamos, pero las balas no le hacían daño. Nuestro guía corrió y nos dijo: vamos a la cueva que está más adelante. Los que pudimos corrimos atrás de él. Aquel ser ya había matado a varios de nuestros compañeros. Me di cuenta que del otro lado del río donde estaban los rebeldes ya no había señal de ellos. Imaginé que aquel ser acabó con ellos. Aún a mis espaldas escuché disparos de mis compañeros y los gritos de terror. Éramos 3 los que corríamos tras el guía. Sabíamos que no podíamos acabar con aquellos seres y lo único que nos quedaba era sobrevivir y reagruparnos para planear cómo atacarlos. Pasaron varios minutos y llegamos a una cueva que estaba en unas paredes rocosas. Ahí nos escondimos con el guía. Él nos dijo que nos ocultáramos por un rato y que rezáramos para que aquellos seres no nos encontraran. Sabíamos que así sería si aquellos enormes entes nos encontraran. Así pasó como media hora. Después de eso salimos con precaución, pero no se escuchaba nada. Ya la noche había caído y un gran cielo estrellado se podía apreciar. Éramos 3 de la tropa y el guía. Él nos platicó que aquellos seres son los que se encargan de cuidar la paz y tranquilidad de la selva y aniquilan todo aquello que desestabilice la tranquilidad y el desarrollo del lugar. Mencionó también que aquellos seres no morían, ya que eran inmortales
y que eran una suerte el que no nos hubieran encontrado. Esperamos a que amaneciera y al otro día caminamos hasta una población donde nos comunicamos con nuestros superiores. Serían las 10 de la mañana. Un helicóptero nos levantó en el poblado. Un general de división nos interrogó. Era el que venía a cargo. Le platicamos todo tal como pasó. Después fuimos al lugar de los hechos, donde con auxilio de otro pelotón nos trasladamos por tierra y encontramos los cuerpos mutilados y desgarrados de los demás compañeros. Después de recuperar los cuerpos, regresamos a nuestra base, donde se manejó la historia de la emboscada por parte de grupos subversivos. A nosotros se nos ordenó no decir nada. Lo que no debemos olvidar es que la naturaleza se defiende por ella misma y siempre hay alguien que la protegerá. ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra!